algo. Es que usted me ha dicho que lo que yo tenía pendiente eso lo enviara por el correo. Yo lo he enviado, pero o le he escrito y no, es que no tengo celular. Entonces no he podido escribirle por el WhatsApp ni nada que usted me dijo que le comentara ahí. Yo le escribí un correo hace rato. Bueno, yo tampoco tengo celular, de manera que el WhatsApp tampoco. Listo, entonces buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro séptimo encuentro de principios de administración. Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a tratar, ya estamos cerrando prácticamente el curso, nos queda esta semana y la otra. Eh, Reiterarles que se dieron unos plazos para ponerse al día con las actividades. Se les envió un correo donde están las actividades pendientes para que por favor aprovechen esas fechas y no tengamos inconveniente con la realización de los trabajos. Eh, hoy es un tema sencillo, vamos a hablar de lo que es el management. Como precisamente este curso es de principios de administración, lo que hemos hecho a través de él es ir como dando algunas teorías, algunos conceptos sobre lo que es la administración. Y precisamente hoy en día en términos modernos hablamos, ya no, casi que no hablamos de administración de empresas, sino estamos hablando desde management. Entonces, por eso vamos a abordar hoy ese concepto. Entonces, lo primero que quiero decir es que con el management ha pasado lo mismo que con el coaching. Todo el mundo se cree manager, todo el mundo se cree coach. Entonces ha sido un concepto que se ha trillado y que a veces la gente confunde porque no sabe qué es exactamente. Entonces para eso vamos a abrir la presentación que está en la semana 7, que dice presentación, y vamos a tratar de resolver, de ir desarrollando el concepto de management. Entonces, como decía hace un rato, es más lo que se desconoce que lo que se conoce sobre el management, y la gente piensa a veces que es una profesión, que es un cargo, que el management solamente se da entre artistas o jugadores de fútbol, por ejemplo, porque hay un manejador, hay un manager. Entonces, digamos que el concepto, más allá de un cargo, de una profesión, es una tarea. Entonces vamos a mirar cómo se relaciona el concepto. Nicolás, tú has escuchado, por ejemplo, que los cantantes tienen un manager, ¿cierto? Señora, O tú que juegas fútbol, sabes que hay manejadores para los futbolistas. ¿Qué hacen esos manejadores? pues, pues lo relacionan, se relacionan con más gente y lo hace conseguir equipos. ¿Ok? O sea que está Relaciona, prácticamente administra al jugador, ¿cierto? sí, señora. Esa es la función de un manager, y por lo tanto el concepto de management viene de ahí, de la administración de un recurso. Sí. Entonces vamos a definir el management como la administración o gestión de todas las actividades dentro de una organización. Entonces estamos hablando de las actividades de comunicación, de planeación, los problemas, análisis, el equipo de trabajo, los logros, los riesgos, el control, absolutamente todas, el concepto de administración o management debe permear todas las áreas de la organización. Obviamente habrán organizaciones que tienen más áreas que otras. Entonces, precisamente el management es lograr articular todas las áreas para que la organización funcione de la mejor manera posible. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Bueno, perfecto. ¿Cuál es la función o la misión fundamental del management? Es tratar de utilizar los recursos de la mejor forma posible. Es conseguir la actuación conjunta y eficaz de la gente. Entonces aquí aparece otro pedacito muy importante, y es que cuando hablamos
de management, estamos hablando precisamente de articular no solo los recursos de la organización, los recursos físicos, sino estamos hablando de personas, estamos hablando de administrar gente. ¿Ok? Entonces, vamos a... Qué pena que tengo ahí el Facebook palpitándome, pero resulta que me quedé sin teléfono, entonces todas las comunicaciones están en el Facebook. Bueno. Yo también, bro. A mí se me fue el celular a un charco, a una alcantarilla. ¿Puedes creer eso? Ayer. No. Mira, se le dañó el tren de carga y es duro. Sí, se murió. Sí, murió. El mío se murió en un charco. Entonces hasta el otro. Bueno, entonces, a esa administración de la empresa hay que tener en cuenta que estamos trabajando con gente. Y eso es algo súper importante. Y por eso se hace muy importante entonces en el concepto de management el personal. Hoy en día no necesitamos gerentes o líderes que sean muy astutos en calcular cosas. Necesitamos líderes que sean capaces de hacer que la gente potencialice sus habilidades y den lo mejor de sí en la organización. Por eso, incluso hoy en día encontramos conceptos como gerentes de la felicidad. Es lograr hacer un trabajador feliz, un trabajador motivado, rinde mucho más que uno al que se le está presionando. Entonces, digamos que todas esas estrategias hacen parte de este concepto del management. ¿Ok? Aspectos relevantes. Entonces, dos aspectos súper importantes. Se refiere a personas y es un tema cultural. O sea, un buen gerente, un buen manager, tiene que hacer que la gente se motive y haga las cosas muy, muy bien. O sea, debe saber relacionarse con las personas. Por eso, lo que tú decías ahorita del manager de jugadores, a veces el jugador es muy bueno en la cancha, pero no es capaz de decir una sola palabra, entonces no sería capaz de conseguir un contrato, un producto, nada, ¿cierto? Y no vayamos tan lejos. James debe tener un excelente manejador, ¿cierto? Porque por James, o sea, él solito no se va a ir a buscar. Exacto. Sí, cierto, él no se va a ir buenas que si por favor me dejan ser la imagen de su ropa. No, nunca. Correcto, entonces, por eso es que el manager debe decir, bueno, usted dedíquese a jugar y yo me dedico a hacer lo que sé hacer, que es relaciones. Entonces, el management se refiere a personas y por el mismo hecho de referirse a personas, pues es un tema cultural. O sea, el buen gerente, el buen manejador, el buen manager en la empresa debe ser capaz de estudiar su contexto, el contexto de la comunidad en la que se desenvuelve y así potencializarla. Pues no es lo mismo, si yo soy el gerente, digamos, de una tienda Carulla y me voy y coloco esa tienda Carulla, eh, no sé, en una población estrato 2. La forma como yo debo entender ese contexto es diferente a si voy y coloco el Carulla en un estrato 6, porque las condiciones culturales son distintas. Entonces yo debo entender, por ejemplo, en esa tienda Carulla deberían haber más productos de los que el estrato 2 consume. Por ejemplo, no voy a tener de pronto muy surtido una zona de licores donde el licor más barato cueste 300.000 pesos, porque no es coherente con la capacidad adquisitiva de ese segmento, ¿cierto? Entonces, debemos ser, o por ejemplo, yo no voy a montar un concesionario de carros, no sé, no, de motos Ducati en una población que no tiene capacidad adquisitiva, ¿cierto? Entonces, Claro. el gerente debe ser capaz de entender el contexto socioeconómico, porque no solo son condiciones económicas, también sociales y políticas para poder operar. O el gerente que va y monta algo cerca, no sé, en una comunidad indígena, y entonces no reconoce que hay unas costumbres que hay que respetar, ¿cierto? Entonces, esos son aspectos súper importantes.
entender que hablamos de personas y entender que hay que insertarnos en medio de una cultura. Hasta ahí cómo vamos, Nicolás. Bien, bien, profe. Bueno, entonces, a manera de resumen, debemos entender que las empresas están formadas por personas, que las personas son distintas, que cada una tiene diferentes capacidades y conocimientos, por tanto, deben realizar diferentes tipos de trabajo. Entonces yo debo tener la capacidad como gerente, como manager de la compañía, debo tener la capacidad para ver en qué es buena cada persona y potencializarla. Volvamos al fútbol. ¿Tú en qué posición juegas? Delantero, profe. Si tú eres delantero y llega, por ejemplo, ¿quién es el manager, digamos, el gerente en un equipo de fútbol? El técnico, ¿cierto? Entonces, si yo soy el técnico y yo digo, bueno, Nicolás, tú vas a tapar, pues no estoy probablemente tapes bien, pero tus mayores habilidades están siendo delantero. Entonces yo estoy colocándote a hacer algo en lo que tú no, o sea, que no es lo mejor que sabes hacer y probablemente pues estoy desperdiciando tu recurso. ¿Listo? Sí, sí, vale. Es igualito en la empresa. Entonces, para hacer ese liderazgo, pues debe existir como base la comunicación y la responsabilidad. Hay grandes líderes que dicen como que se reúnen con el equipo de trabajo y entonces les dice como, mira, los objetivos son estos, quién sabe hacer tal cosa. Entonces así cada quien se apropia y dice, mire, yo soy bueno en esto, vamos a hacerlo y nos enfocamos. Pero a veces cuando le dicen a uno como no, mire, a usted lo que le toca es hacer esto, mire a ver cómo lo hace. Pues el equipo va a ser un poquito menos productivo. Entonces el management o el ser manager, la gerencia, invita a las gerencias a tratar de ser lo más estratégicos posibles, reconocer las habilidades de las personas y ponerlos a hacer lo que saben hacer. ¿Listo? Listo. Aquí se me repitió esta. Entonces, vamos a mirar en el aula virtual. Hay una cantidad de recursos. Upa, me perdió. Aquí. Hay una cantidad de recursos que van a fortalecer este concepto. Entonces, está la presentación que te acabo de mostrar. Sí. Hay un artículo de la revista Portafolio, que es un artículo muy bonito que se llama Gerencia y Felicidad. Dice, la felicidad va más allá de tener un buen salario o un buen ambiente laboral. Conozca cómo cultivar la alegría desde su empresa. De hecho, entonces hablamos de gerentes de felicidad. Dice, la felicidad está cada vez más en el foco de las empresas. Vamos a leer un pedacito del artículo. Y entonces dice, vale la pena hablar de felicidad ya que nos encontramos en un mundo con personas que creen o perciben vivir infelices, al menos o que al menos se cuestionan de manera permanente en sus hogares, que en sus hogares se sienten aburridos y que laboralmente están frustrados. Ver a diario este tipo de comportamientos nos lleva a analizar acerca de la felicidad y de las personas que la estudian y explican los motivos por los cuales una persona es o no es feliz. Entonces, este es un profesor, dice, en la cátedra de gerencia y felicidad que dicto, uno de los puntos centrales es el resultado de un estudio de un importante catedrático de la Universidad de Harvard, Sean Asher, el cual indica que la felicidad efectivamente hace más productivas a las personas, hecho que se ve reflejado en una frase muy cierta: ser felices para trabajar y no trabajar para ser felices. ¿Okay? Entonces este es un artículo que trata de estas bases de entender el management y por supuesto entonces la invitación es para que lo lean completo.
He colocado tres videos también cortos donde se ahonda un poquito en el concepto y uno muy importante. Entonces, bueno, aquí estos dos para que los mires. Vamos a mirar este, que es el de Henry Mintzberg. Que ha escrito varios libros. Profe, no se escucha. En este momento ahí escuchas. No. No, acá me cuenta que no se escucha. No, no se escucha. Igual tú tienes el video ahí para que lo veas en el aula. Listo. Y ahí podemos ir viendo los subtítulos. Vale. Ok.
Entonces, tú tienes el video ahí en el aula para que lo mires de nuevo, pero Vale. el punto es que el trabajo de esta semana, perdón, el trabajo de esta semana, entonces vamos a tener que revisar todo el material. Entonces, de nuevo la presentación, la noticia, los videos, con el fin de realizar el trabajo, que es un trabajo que esta semana vale el 10%, que es un ensayo. Entonces el ensayo va a estar enfocado, aquí de una vez voy a editar, perdón, voy a editar porque aquí se me olvidó decir que el ensayo sobre la pregunta ¿es el management una ciencia, un arte o una profesión? Y alrededor de esa pregunta orientadora, ustedes van a desarrollar un ensayo donde vamos a cumplir con unas características que ya las vamos a revisar. Entonces, primero debemos entender que un ensayo, pues es adoptar una posición sobre un tema y desarrollar unos argumentos. Entonces, las condiciones son las siguientes. Lo vamos a hacer de mínimo 3 cuartillas, o sea, 3 páginas, máximo 5. No van a hacer portadas, solo van a escribir, ¿cómo se llama? El nombre de ustedes. O sea, no van a hacerle portada, porque es que si no, se nos va una hoja en la portada. Entonces son 3 cuartillas sin portada. No lo van a imprimir, o sea, cuando hablo de imprimir es poner el documento en PDF o algo así. Y referenciar al final las fuentes de información. Deben recopilar por lo menos 5 fuentes de información y que ojalá no sean puros Wikipedias. ¿Cómo van a hacer el ensayo, señor? ¿Cómo era la portada? ¿Se escribe solo qué cosas? Solo el autor, o sea, no van a hacer portada. Es decir, que las 3 cuartillas son de escrito, no van a hacer portada. ¿Listo? Aparte de la portada. O sea, solo mi nombre y ya. Ajá. Aquí voy a aclarar, no es imprimir, sino no hacer portada. De una vez. Bueno, crean, me ha pasado que cuentan la hoja de portada como una de las hojas del trabajo. Y profe, y el Arial, ahí está. Letra Arial 11, espacio 1.15. Bueno, entonces la idea es que trabajen el ensayo en 3 momentos: introducción, desarrollo del tema y conclusiones. ¿Sí? Ustedes van a leer bien este material sobre la estructura del ensayo. Digamos que aquí les doy una explicación bastante amplia para que no salgan con un ensayo ahí bien pobre de argumentos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Entonces, digamos, yo puedo decir, como la pregunta ¿es el management una ciencia, un arte o una profesión? Yo podría titular mi ensayo como el arte del management. ¿Por qué? Porque voy a defender en el ensayo que administrar es un arte. Y entonces voy a decir durante todo el ensayo por qué considero que el management es un arte. ¿Sí? Listo. O mi ensayo puede ser el management es una profesión. Y entonces podría irme por el lado de los managers de los cantantes. O sea, podría tener un montón de argumentos. La idea es tomar una posición y defenderla. Dime. Pero, por ejemplo, yo conozco en cuanto al fútbol, ¿no? Pero pues todas las personas tienen un representante. En tal caso de que, por ejemplo, yo en cuanto al fútbol sé lo básico, o sea, ellos lo que hacen es ir a una empresa, ellos van y ofrecen el jugador, negocian después los contratos, todo eso, pero no sé más. En cambio, sí, no podría ser como, digamos,
los managers, por ejemplo, también de pronto sabría de los managers de los cantantes, que eso también hacen básicamente lo mismo, pero no me sé harto de una sola profesión en cuanto a... Ok, y cuando uno desconoce qué tiene que hacer, consultar diferentes fuentes. Entonces, por esa Sí, razón, de hecho, un sí, ensayo no es un ejercicio netamente especulativo o de opinión. Hay que documentarnos para poder argumentar. Por eso les estoy exigiendo mínimo 5 fuentes. Entonces, es precisamente esa la idea, porque si nosotros escribiéramos ensayos solamente de lo que sabemos, se nos podría convertir en un documento completamente de opinión. ¿Mm? Entonces, sí, hay que cuidar esa parte, tener en cuenta las 3 partes que estamos, que por todos los lados les estoy diciendo que hay que manejar en el ensayo. Pues te tienes que sí, leer toda esta, cerrar. todas estas indicaciones. ¿Listo? Listo, listo. Pero entonces sí puedo incluir, o sea, como varios temas, o Claro, solo uno. lo que tú me estás diciendo te pueden servir a ti para argumentar. ¿Listo? Sí, Pero hay que listo. consultar un poquito. Claro. ¿Listo? Sí, no, Pues, pues bueno, Nicolás, básicamente esa es la tarea de esta semana. Es un tema sencillito, como siempre te he dicho. Como solo somos tú y yo, pues esto avanza súper rápido. sí, siempre. La clase pasada, profe, no pude estar porque es que creo que el miércoles pasado, es que yo vivo en Ibagué, pero por ahora. Entonces hay veces que me toca hacer como una, ¿cómo es que se dice? O sea, me explican algo para un trabajo, pero es en Pereira. Entonces, yo siempre, casi siempre voy es por la mañana. Pero ese día preciso me tocó por la noche y no me avisaron. Y pues me avisaron, fue al fijo. Entonces, como me avisaron al fijo, no pude escribir ni nada. Entonces, por eso no me reporté ese día. Pero, Ok, pero, Dios, pero igual ahí está el video para que te pongas al día. ¿Listo? señora. Bueno, Vale, señora. No, igual ahorita estuve mirando las actividades y anoté en una hoja. Lo que le digo que yo siempre utilizo el cuaderno. que Entonces, tomas apuntes. anoté. Sí, señora, anoté, sí, anoté lo de las semanas que me faltan y lo que hay que hacer para yo tener una idea y hacerlo más rápido, antes de las Perfecto. fechas. Vale, Nicolás. Entonces vamos a dar por terminado el encuentro de hoy Vale, profe. y, y pues para que te pongas al día con las actividades por hacer. ¿Listo? Que Bueno, tengas señora, buena noche. bueno, igualmente, gracias.